Saludos, príncipe de las mareas, bienvenidos a una nueva entrega de Escuela Médica y en este caso vamos a repasar la totalidad, sobre todo a través de las preguntas de los últimos años del MIR, pero muy centrado en la fisiopatología de la patología tiroidea. Así que nada, al lío, recuerda que el que parpadea se lo pierde. Como siempre empezamos enseñando la hoja de ruta, recordando que un poco la filosofía va a ser repasar toda la patología tiroidea, pero de una forma más o menos sencilla, tal y como hemos hecho con dos clases que te recomiendo, como es la de hipófisis o la de suprarrenales. ¿Con qué finalidad? Pues entendemos que las clases que vemos, o por lo menos los textos que vemos por ahí que explican la patología tiroidea, pues honestamente nos parecen a veces más complicados de la cuenta. Y el objetivo, como siempre, pues no es entrar en el más ínfimo detalle, sino que puedas construir una base sólida sobre la que luego eso pueda crecer a base de preguntas y de ensayo-error, pero que por lo menos no tengas la sensación de no haber entendido los conceptos básicos, fundamentales y vertebrales de la patología tiroidea. Empezaremos hablando de un recuerdo anatomofisiológico, luego del hiper y del hipotiroidismo, luego hablaremos de pinceladas del diagnóstico diferencial ante un nódulo tiroideo y finalmente pinceladas del cáncer tiroideo. Por tanto, como puedes ver, lo vamos a repasar todo en su conjunto. Empezamos por el recuerdo. La glándula tiroidea es la que produce las hormonas tiroideas, que son complejas de sintetizar y que lo hacen precisamente en las células foliculares del tiroides. También aquí hay otras células paralelas parafoliculares que producen otra hormona, la calcitonina. Pero las hormonas tiroideas lo producen las células foliculares y es un proceso complejo de sintetizar, lleva su tiempo y por eso, como necesites rápidamente hormona tiroidea, pues no dan abasto para sintetizarlo. Por eso hay un almacén de hormonas tiroideas que no es otra que la sustancia coloidea. ¿Cómo se regula la síntesis de hormona tiroidea? Pues bueno, todo viene por parte de la hipófisis, que ante TRH hipotalámico o ante el frío produce TSH. Por el contrario, ante corticoides o la hormona PAN inhibidora, la somatostatina, pues se inhibe la producción de TSH. La cuestión es que esa TSH, que es una proteína cuyos receptores de superficie, pues va a la glándula tiroidea y no solamente activa la producción de hormona tiroidea, sino que hace crecer de alguna manera la glándula. Decimos que tiene un efecto trófico que permite el desarrollo de las células foliculares. La glándula tiroidea, por su parte, en respuesta a esta TSH, produce hormona tiroidea en dos formas, T3 y T4, hablaremos luego de ello, pero la cuestión es que esa hormona tiroidea que libera la sangre hace feedback negativo sobre la TSH, para evitar que se active el circuito de forma eterna. ¿Cómo se produce la hormona tiroidea? Pues hacen falta dos cosas. Una es la TSH, que haga crecer y mantenga activa al tiroides, y otra, pues parte de lo que se utiliza para la síntesis de estas hormonas, el yodo. Ambas dos cosas, TSH y yodo, activan la producción de hormona tiroidea. El yodo tiene un doble efecto, una especie de cara o cruz, de tal manera que ante un pico de yodo en sangre, un exceso de yodo a nivel del tiroides, en general lo razonable es pensar que se produzca lo que llamamos efecto de Job-Basedow, que ese yodo active la producción de hormona tiroidea. Si te quieres acordar de ello, pues hay una enfermedad que es Graves-Basedow, por tanto parece que Basedow, la enfermedad de Graves-Basedow, da hipertiroidismo, y cuando das yodo y eso genera hipertiroidismo se llama efecto de Job-Basedow. Es como si Basedow se hubiera dedicado solo a lo hipertiroideo. Pero también ocurre el efecto opuesto. Ante un exceso de yodo puede ocurrir una especie de bloqueo, como si se atascase ante el súbito incremento de disponibilidad de yodo, se bloquease el sistema y no se produciese hormona tiroidea. Todo lo contrario, se inhibiese esa producción temporalmente. Ese efecto es el otro nombre, el de Wolff-Chaikoff. Esto es interesante para saber que la amiodarona, que es un fármaco que se utiliza para el control de la fibrilación auricular, sobre todo cuando decides controlar el ritmo, revertirla y mantenerla en ritmo sinusal, pues la amiodarona lleva yodo. Y aunque hay más mecanismos implicados, pero esto es para acordarnos, como lleva yodo,
pues quédate con la idea de que pueden ocurrir las dos cosas cuando utilizas amiodarona. Puedes inducir un hipertiroidismo inducido por yodo, pero también el uso crónico de amiodarona puede inducir un hipotiroidismo por el mismo efecto del yodo. ¿Que hay más mecanismos implicados? Sin duda, pero así nos acordamos para simplificar que la amiodarona tiene esas dos posibilidades y por eso a los pacientes que consumen amiodarona es importante hacerles seguimiento del perfil tiroideo. La forma en la que se sintetiza la hormona tiroidea, pues no vamos a entrar en detalle, pero que sepas que a partir de la tiroglobulina, que tiene residuos de tirosina, que es un aminoácido, pues ahí se van ensamblando por procesos complejos yodo y luego se van uniendo distintos residuos de tirosina entre sí para generar complejos que luego acaban siendo hormona tiroidea. Por tanto, por así decirlo, el elemento inicial es la tiroglobulina a la cual se va uniendo el yodo de manera secuencial, para luego que almacenarse o liberarse a la sangre. Es interesante saber que todo este proceso es complejo y secuencial para entender algo que ya explicamos en otras clases dedicadas a la patología endocrina, que un tumor, como esta hormona requiere muchos pasos enzimáticos, si tienes un tumor maligno que se ha vuelto loco, desdiferenciado y ha empezado ahí a abrir todo el genoma entero, pues es muy poco probable que sea capaz de mantener una síntesis fina de hormona tiroidea. Por eso los tumores tiroideos, lo veremos al final de la clase, no generan hipertiroidismo. Más bien al contrario, si tienes un nódulo tiroideo y ese nódulo produce hormona tiroidea, es muy probable que ese nódulo sea benigno, precisamente porque mantiene la capacidad de sintetizar algo tan complejo como son las hormonas tiroideas. En resumidas cuentas, se va a producir dos perfiles de hormonas, la T3 y la T4. La activa que hace su función en el tejido celular es la hormona T3, pero la mayoría se sintetiza a modo de T4, que luego a nivel periférico se convierte en dos opciones: la T3, que es lo que mayoritariamente ocurre, o la T3 reversa o inversa, que solo tiene importancia para algo que nunca preguntan, porque hoy día es raro, porque para eso ya tenemos otras formas de hacer el diagnóstico, que es el llamado síndrome eutiroideo enfermo, y que yo ni me lo miraría. Solamente saber que la glándula tiroidea produce predominantemente T4, algo de T3, la que hace la acción real es la T3, pero es que esa T4 a nivel periférico se transforma en T3 y desarrolla el efecto. ¿Qué efecto? Activar el catabolismo celular en general, activa la maquinaria. También produce aumento de la frecuencia cardíaca, del gasto cardíaco, de la presión arterial, frecuencia respiratoria, procesos digestivos los acelera. Importante, interviene en el neurodesarrollo y por eso es una causa de discapacidad intelectual congénita previsible, porque si el niño al nacer, mientras estaba dentro de la madre, pues se alimentaba, por así decirlo, de la hormona tiroidea materna, pero luego si él no es capaz de producirlo, si le diagnosticas a tiempo no pasa nada, porque sustituyes la hormona tiroidea y su neurodesarrollo será normal, y por eso parte del cribado neonatal de enfermedades está el hipotiroidismo congénito, porque es potencialmente reversible. También la hormona tiroidea interviene en el crecimiento y desarrollo óseo y, interesante, que inhibe la lactancia. Solo para recordar que precisamente el hipotiroidismo, que es que falte hormona tiroidea, produce hiperprolactinemia, que es un poco lo contrario. Pues bien, ¿qué es lo que vamos a iniciar aquí en esta introducción? Pues recordar que la patología tiroidea, la glándula en sí, va a dar la opción de hiperfunción, hipertiroidismo, alteración de la función, hipotiroidismo, y luego además, coincidente con esas dos cosas o no, crecimiento local y bocio. El hipertiroidismo y el hipotiroidismo veremos la clínica luego, pero lo importante es cómo hacer el diagnóstico y es muy sencillo. Se pide TSH y T4 libre, punto. Con esas dos cosas es suficiente. Incluso, como el 95% de los pacientes cuando tienen un problema tiroideo, lo primero que se afecta suele ser primario, suele ser de la propia glándula, pues la TSH se va a alterar secundariamente mucho antes que los niveles de hormona tiroidea. Por eso decimos que la TSH es el sensor, porque es lo primero que se altera y es lo que usamos en el seguimiento. Claro,
cuando la patología es tiroidea primaria, porque entonces me sirve la TSH de sensor. Si el problema es hipofisario, pues la TSH ya hay que interpretarla en el contexto y necesitas las dos cosas, TSH y T4 libre. Pero en la mayoría de los casos, para la población general, ante una sospecha de patología tiroidea, lo primero que pido es TSH, y el del laboratorio, incluso como no le digas nada, solo te hará la T4 libre si la TSH está alterada, porque es un sensor exquisito, salvo, como hemos dicho, patología hipofisaria. Tal es así que si aquí tenemos TSH y T4 libre, si los niveles de ambas son normales, el paciente es normal en cuanto a función tiroidea. Si el paciente tiene T4 alta y TSH suprimida, pues estaremos ante un hipertiroidismo primario. Y como esto es tan sensible y la mayoría de la patología es primaria, si yo tengo niveles de T4 libre normales, niveles de hormona tiroidea normal, pero la TSH está disminuida, pues eso es un hipertiroidismo primario subclínico. Todavía la T4 no se ha elevado lo suficiente, pero lo más probable es que sea, si dejo pasar el tiempo, acabará ya la T4 elevándose. Si por el contrario tengo niveles de hormona tiroidea elevada con niveles de TSH normales o altos, normales también, no suprimidos, pues eso debemos de sospechar que estamos ante un hipertiroidismo hipofisario, que es la causa más rara de hipertiroidismo. Es mucho más común el primario, como hemos dicho. En el hipotiroidismo la idea es exactamente la misma. Por probabilidad, si yo tengo hormona tiroidea baja y TSH alta, es un hipotiroidismo primario. Pero si tengo hormona tiroidea normal y TSH alta, es que eso es que ya está fallando, aunque todavía no lo vea en la analítica, y el sensor se está alterando. Y por eso ya los niveles de TSH están altos. Eso es un hipotiroidismo en principio subclínico, porque como la T4 libre es normal, no debería haber sintomatología asociada. Y por el contrario, cosa muy rara, es menos frecuente, como hemos dicho, pero si tienes niveles de T4 bajo, hipotiroidismo, con TSH normal o baja, que sea normal es raro, porque como es un sensor tan sensible debería estar alta. Pues si es falsamente o erróneamente normal o incluso está baja, pues eso es un hipotiroidismo hipofisario. Pero lo más común es lo que hemos dicho, la patología primaria, y la forma de interpretar la analítica pues es como hemos explicado. Luego, a nivel analítico, aparte de perfil tiroideo, según la sospecha a posteriori, si sospecha patología autoinmune que puede dar hiper e hipotiroidismo, lo veremos luego, pues pediré anticuerpos. Y si sospecho pues destrucción de la glándula tiroideo y liberación de tiroglobulina, pues puedo medir niveles de tiroglobulina, que también son útiles como marcador en el seguimiento del cáncer tiroideo, como veremos luego. Y luego, una vez se ha definido si el paciente es hipertiroideo, si es autoinmune, etcétera, etcétera, pues puedo hacer estudios de imagen. La ecografía es para una exploración anatómica que no se hace para el hipe ni el hipotiroidismo. La ecografía tiene sentido hacerla para el bocio, cuando sospechas que hay nódulos y ver la pinta que tienen, si son malignos, etcétera, etcétera. Por tanto, la ecografía es una exploración anatómica y no tiene utilidad para ver si el tiroide funciona mucho o poco, simplemente es para ver la anatomía del tiroides y sobre todo descartar procesos malignos. Y luego tenemos la gammagrafía tiroidea, que luego lo veremos, solo es útil para el hipertiroidismo, porque se utiliza yodo radiactivo y lo que quieres es ver si el tiroides lo capta o no y cómo lo capta, y te permite hacer el diagnóstico diferencial de los hipertiroidismos. No tiene ningún sentido, pedir una gammagrafía tiroidea si el paciente está eutiroideo o hipotiroideo, salvo, una vez más, una pequeña excepción, en el seguimiento del cáncer tiroideo, como también veremos luego. Quitando el hiper y el hipotiroidismo, la otra patología es la presencia de bocio, que se produzca un aumento de la masa glandular que genera típicamente pues una alteración sobre todo estética. Es raro que produzca síntomas locales, pero los puede producir, como es dificultad para la deglución, disfagia, disnea, y al elevar el paciente los brazos tiene congestión facial por reducirse la bajada de sangre y la propia glándula hace compresión sobre el retorno venoso, en lo que se conoce como el signo de Pemberton. Lo raro es que además haya disfonía, porque se compriman los nervios laringeos recurrentes que están detrás del tiroides. Si eso ocurre, hay que sospechar que ese bocio es maligno, es decir, que lo que hay es un tumor. Y luego, una vez tienes bocio así aparente, lo tocas, lo exploras, también hay que tener en cuenta que ese bocio puede tener hipertiroidismo, hipotiroidismo o función tiroidea normal. Por eso, lo primero a hacer ante un bocio,
quitando que haya disfonía asociada, pero el primer paso ante un bocio es primero aclarar qué tiene el paciente, porque por ejemplo si tiene hipertiroidismo, pues ya sabes que no es nada maligno, por decir un pequeño ejemplo. Por tanto, ante todo bocio, lo primero es aclarar si hay hiper o hipofunción tiroidea. Causas de bocio, como siempre en nuestras clases helicoidales. El objetivo es que cuando acabe la clase ya te lo sepas todo de tanto habértelo repetido progresivamente. Entonces, ahora vamos a repasar rápidamente las causas de bocio, pero luego lo veremos patología a patología. Pues si el tiroides se inflama, pues entonces aumenta su volumen y genera bocio visible. Pero eso puede causar hipotiroidismo por inflamación crónica, como ocurre en la enfermedad de Hashimoto, pero también hipertiroidismo, porque rompas la glándula aguda y liberes hormona tiroidea del coloide, en lo que es la tiroiditis de Kerbein. Por tanto, bocio por inflamación del tiroides. Otra opción de bocio es porque hay una neoplasia, que puede ser benigna o maligna. Si hay hipertiroidismo, ya sabes que es benigna. Si hay eutiroidismo, pues eso puede ser maligno y con más motivo habrá que hacer la ecografía, etcétera, etcétera. Luego también puede haber bocio porque se estimule la glándula para crecer por la TSH. Y eso puede ser porque tengas un tumor hipofisario que produce TSH y eso hace que se produzca crecimiento de la hormona de la glándula y producción de TSH, o sea, ahí habrá hipertiroidismo, pero también puede ser porque la propia glándula falle, no produce hormona tiroidea, y como no produce hormona tiroidea, pues la TSH aumenta y hace crecer para intentar compensar sin éxito el tiroides. Y entonces, pues eso es el ejemplo, por ejemplo, de trastornos en la síntesis de las hormonas tiroideas o la deficiencia del yodo, que va a producir exactamente lo mismo, que aumente la TSH para hacer crecer el tiroides, pero sin lograr que ello normalice la función tiroidea. Y luego otro estímulo que puede hacer el tiroides, hacer crecer el tiroides, son los anticuerpos. Hay una enfermedad que da una tiroidopatía o una tiroiditis autoinmune, pero que no destruye en sí misma, sino que activa el receptor de la TSH. Ese anticuerpo se une al receptor de la TSH y hace la acción de esa TSH activando la producción de hormona tiroidea en la enfermedad de Graves-Basedow. Y en ese caso va a haber bocio con hipertiroidismo. Por tanto, la conclusión, que hay muchas causas de bocio y que pueden ser con hiper, con hipo o con eutiroidismo. Ante cualquier bocio, primera medida, aclarar cuál es la función tiroidea. Y luego ya veremos si hay que hacer pruebas de imagen. Por tanto, ante un bocio, primero perfil tiroideo, luego anatómicamente, según lo que ya haya visto, ecografía tiroidea, anticuerpos si sospecho algo autoinmune, gammagrafía si he visto que hay hipertiroidismo, porque es para ver si algo capta más o menos. Pregunta del MIR, donde nos ponían una fotografía y nos hablaban, no nos decían mucho más, pero se veían ahí los ojos ojipláticos, probablemente tiene un Graves y un bocio, ¿no? Donde además pues parece que hay un poco de signo de Pemberton, ¿no? Con la ingurgitación. En cualquier caso, en esta paciente, ¿qué hay que hacer en primer lugar? Y esa era la clave, en primer lugar, por mucha sospecha clínica que tenga, lo primero es aclarar la función tiroidea y por tanto niveles de T4 y TSH. Pasamos ahora a revisar el hipertiroidismo, repasando, por supuesto, lo que ya llevamos contado. La clínica de sobra conocida, aumento de temperatura, fiebre, aumento del metabolismo con pérdida de peso y adelgazamiento, diarrea motora, taquicardia, hipertensión a expensas de sistólica, nerviosismo, temblor fino, atrofia muscular, favorece el desarrollo de osteoporosis e incluso hipercalcemia y trastorno del perfil glucémico y del perfil lipídico. Hay dos manifestaciones que dentro del hipertiroidismo son específicas del hipertiroidismo autoinmune, que es la enfermedad de Graves-Basedow, la oftalmopatía tiroidea, y por eso está ahí señalada, y el mixedema pretibial. Ambas manifestaciones ligadas a esta enfermedad autoinmune y que ambas tienen tratamiento con corticoides. La oftalmopatía es especialmente potencialmente grave, con afectación retroocular, extraocular de la musculatura y de la grasa periocular. Importante un pequeño matiz que mucha gente se lía, el concepto de mixedema es un edema en el cual hay agua y mucopolisacáridos que no se eliminan adecuadamente. Y eso hace que cuando tú aprietes ahí no deje fóvea, porque en realidad es como moco y por tanto no, al apretar no es solo agua que se expande hacia los lados, sino que directamente pues, se queda ahí todo compactado por esa gelatina subcutánea. Pues bien, cuando hay mixedema acumulado de manera generalizada, eso es típico del hipotiroidismo en general.
mixedema hay que asociarlo al hipotiroidismo en general. Pero si hay mixedema pretibial, que en este caso no se debe tanto que se haya acumulado, sino que se han activado por el receptor anti-TSI de la enfermedad de Graves-Basedow, pues unos fibroblastos que no vienen a cuento, pero en cualquier caso, que sepas que se produce esa paradoja, que cuando hablamos de mixedema pretibial nos referimos específicamente a esa manifestación de una enfermedad que produce hipertiroidismo de causa autoinmune. Pero cuando hablamos mixedema y no añadimos ningún matiz más, nos referimos al mixedema generalizado del hipotiroidismo. Causas de hipertiroidismo. Pues una opción es que el tiroides no trabaje más de la cuenta y entonces ese hipertiroidismo viene de otro sitio. Otra opción es que el tiroides trabaje mucho de manera autónoma y otra opción es que el tiroides trabaje mucho porque le están activando. En el primer caso tenemos la destrucción de la glándula de manera aguda o subaguda en la tiroiditis de Kerbein. En el contexto de una viriasis, de un cuadro catarral, se produce probablemente por algún tipo de semejanza molecular, respuesta inmune o directamente por la llegada del propio virus a las células foliculares. En cualquier caso, se rompen células foliculares y no hace que el tiroides trabaje más ni produzca más hormona tiroidea, sino simplemente el contenido del coloide queda expuesto y sale a la sangre. Por tanto, se produce un hipertiroidismo tóxico, pero no por sobretrabajo del tiroides, sino porque se está produciendo esta destrucción y liberación del material coloideo. La otra opción rara es que se produzca la hormona tiroidea fuera del tiroides, como es en el estruma ovárico, rarísimo, o, por ejemplo, que el paciente tome hormona tiroidea por su cuenta, pues eso va a dar hipertiroidismo, pero el tiroides no es la causa, no está trabajando. Nombramos aquí, recordamos la amiodarona. La amiodarona daba hipo e hipertiroidismo. Y una de las causas por las que la amiodarona da hipertiroidismo, pues es porque administra yodo y produce un efecto de Job-Basedow, pero también porque favorece posible destrucción tiroidea y por tanto da tiroiditis. Luego tendríamos el hipertiroidismo primario, y es que haya nódulos que van a ser benignos porque si son capaces de sintetizar hormona tiroidea es que son células muy diferenciadas, no se han vuelto tan locas como si fuesen tumorales neoplásicas, y pues tendríamos un adenoma productor de hormona tiroidea. Y finalmente que hubiese un hipertiroidismo donde la glándula está trabajando pero tiene un estímulo externo que venga de la hipófisis, como puede ser un tumor hipofisario productor de TSH, que es rarísimo, es más frecuente el prolactinoma, el no funcionante, el productor de GH, el productor de ACTH, y ya luego es el que produce TSH. Pero bueno, es una posible causa, activación por estímulo de la TSH, y la otra es hipertiroidismo en relación de que haya un anticuerpo que activa al receptor de la TSH sin que ésta sea necesaria, que es la enfermedad de Graves-Basedow, que tenía dos manifestaciones específicas de autoinmunidad en este hipertiroidismo, como hemos dicho, oftalmopatía tiroidea y el mixedema pretibial. ¿Cómo diagnosticamos un hipertiroidismo? Analítica con TSH y T4 libre. La mayoría de las veces va a haber T4 libre alta, TSH suprimida. Si la TSH es normal o alta, entonces sospecharemos un hipertiroidismo secundario a un tumor productor de TSH, que es lo más raro de todo. Cuando hay hipertiroidismo, en ese contexto tiene sentido hacer gammagrafía para ver si hay hiperactividad tiroidea o no, y el problema es extratiroideo. Si la sospecha nos lleva a ello, anticuerpos anti-TSI si sospechamos una enfermedad de Graves-Basedow, y si sospechamos destrucción tisular, que algo esté rompiendo el tiroides, como es la enfermedad de Kerbein, la tiroiditis, pues podemos pedir niveles de tiroglobulina, porque al romperse el coloide, pues va a liberar a la sangre T4, T3 y la propia tiroglobulina entera. Vamos una a una. Y aquí lo que tenemos es el tiroides, que en este caso es blanco porque intenta asemejar esta imagen a la gammagrafía tiroidea. Cuando hay producción ectópica de hormona tiroidea, y ahora veremos que todo esto tiene matices, pero producción ectópica como así genérico de hormona tiroidea, pues va a haber aumento de T4 libre, aunque venga de fuera, con TSH suprimida. Pues hipertiroidismo primario, pero la gammagrafía es blanca, no está hipercaptando. Opciones: que el paciente tome de forma autónoma hormona tiroidea y se esté produciendo un hipertiroidismo iatrógeno.
Luego el estruma ovárico, un tumor ovárico rarísimo que produzca hormona tiroidea funcionante. Luego solo anecdóticamente, pues el efecto Joe-Basedow, si el paciente toma un exceso de yodo, eso va a ser que el tiroides produzca más hormona tiroidea y tú dirás, en ese caso deberíamos de ver la gammagrafía de hipertrabajo. Ya, pero como tú le has dado yodo previamente, se ha saturado los receptores de yodo y cuando tú le das el yodo radioactivo, pues no lo capta, pero porque están los receptores totalmente colapsados, saturados por el yodo no radioactivo. Y por tanto también tendría una gammagrafía blanca. Pero de todos estos cuadros, el más importante es la destrucción glandular aguda o subaguda, la tiroiditis de Kerbein. Alguien de 20, 30, 40 años que en el contexto de una viriasis a los 2 o 3 días empieza con inflamación local de tiroidea, dolor, febrícula o fiebre, pasado este cuadro catarral y síntomas de hipertiroidismo, taquicardia, temblor fino, etcétera, etcétera. ¿Qué está ocurriendo? Pues el virus está rompiendo células foliculares y se libera hormona tiroidea y eso da hipertiroidismo, pero la gammagrafía no capta porque en realidad el tiroides no está trabajando de más, todo lo contrario, está siendo destruido. Todas esas causas son causas de hipertiroidismo primario, pero donde no hay exceso de actividad metabólica visible en la gammagrafía. Los dos más importantes, porque son los más preguntados y los más prevalentes de este subtipo, son el consumo ectópico de hormona tiroidea y la tiroiditis de Kerbein, la tiroiditis subaguda. ¿Y cómo diferenciar entre ambos si el paciente no te dice que está tomando hormona tiroidea? Pues midiendo en sangre niveles de tiroglobulina. Si el paciente toma hormona tiroidea exógena, los niveles de tiroglobulina van a ser bajos, porque en realidad él está suprimiendo la TSH y su tiroides está atrofiado. Y por el contrario, cuando tiene una tiroiditis subaguda de Kerbein, los niveles de tiroglobulina van a estar altos por la rotura de los folículos. Siguientes posibilidades. Aquí vamos a ver hipertiroidismos donde en la gammagrafía sí que vemos algo. Fíjate, vemos un nódulo que capta yodo radioactivo y el resto es blanco. Y en la analítica veremos T4 alta y TSH baja. ¿Por qué el resto es blanco? Pues porque el adenoma produce hormona tiroidea, suprime a la TSH y como la TSH está suprimida, el resto de la glándula se atrofia, no trabaja, porque está trabajando por sí solo, ya es suficiente ese adenoma. Esto es un adenoma tiroideo caliente, es benigno, porque si produce hormona tiroidea es que es benigno. La otra opción, muy parecida, es que hay un bocio multinodular tóxico, que en este caso pues sean muchos nódulos, todos ellos calientes, que producen hormona tiroidea y en medio queda el tiroides sano, que queda suprimido porque no hay TSH. La otra causa de hipertiroidismo, que va a tener una gammagrafía donde vamos a ver todo el tiroides pintado, porque va a estar hiperactivo de manera difuso. Además, si hacemos una eco-doppler, que en el hipertiroidismo no es necesario hacerlo, veremos un aumento de la vascularización del tiroides, etcétera, etcétera. Es la enfermedad de Graves-Basedow. Va a tener un perfil de hipertiroidismo primario, T4 libre alta, TSH suprimida, pero en la gammagrafía va a haber captación difusa, homogénea de todo el tiroides. Y cuando lo sospecho, sobre todo si tiene oftalmopatía o mixedema pretibial, pues lo que debería hacer es, además de la gammagrafía y del perfil tiroideo, anticuerpos anti-TSI. En este contexto tiene sentido pedir estos anticuerpos, porque son los que te terminan de confirmar la presencia de una enfermedad de Graves-Basedow. Y luego estaría la otra situación, que en este caso, pues insisto, no sueles hacerle la gammagrafía tiroidea, no suele ser necesario, pero si yo tengo un hipertiroidismo hipofisario, ¿qué va a pasar? Que la T4 libre está alta, pero la TSH es normal o también está alta. Si yo hiciera una gammagrafía, vería un bocio o un tiroides que capta de manera difusa, porque en realidad está siendo activado por la TSH. Pero es raro pedirle una gammagrafía tiroidea porque solo con ver el perfil tiroideo ya te das cuenta que no es un hipertiroidismo primario del tiroides, sino que es secundario hipofisario. Y por tanto lo que hay que hacer es una resonancia cerebral para ver el adenoma hipofisario. Pues bien, esas son las causas, ya las hemos nombrado todas, las realmente relevantes de hipertiroidismo. ¿Cómo se trata? Pues bueno, cuando es algo episódico podemos utilizar pues beta bloqueantes
para controlar el temblor fino, el nerviosismo, etcétera, etcétera. También podemos utilizar algo que bloquee la síntesis de hormona tiroidea, los antitiroideos, el propiltiuracilo o el metimazol. Estos fármacos se utilizan y digamos que impiden que se sintetice hormona tiroidea, pero tienen un efecto secundario muy característico que es la agranulocitosis. Se carga en el hemograma, la analítica, y por eso hay que vigilarlo. Y la manifestación clínica primera de la granulocitosis suele ser el desarrollo de una faringitis. Y por tanto, alguien que esté con estos fármacos y desarrolle un cuadro faríngeo, ojo, cuidado, puede haber detrás que se haya producido una inducción a una agranulocitosis. Otra opción es dar yodo radioactivo, pero no a dosis de hacer gammagrafía, sino a dosis de destruir tiroides. Pues porque si el tiroides está trabajando mucho, pues yo intento destruirlo a base de yodo, que es como braquiterapia, porque en realidad sé que el yodo solo va a ir al tiroides, con lo cual va a producir destrucción del tejido tiroideo. El resto de células del organismo no utiliza el yodo. Y finalmente, la cirugía. Depende del caso, utilizaremos una cosa u otra. Y en realidad todo tiene cierta lógica. Tú te puedes aprender hasta el más ínfimo detalle de todo esto. Pero yo creo que es mejor tener una visión genérica. Tiroiditis subaguda de Kerbein. Pues un virus te rompe el tiroides un rato y te da hipertiroidismo, pero eso es autolimitado y se cura. Entonces, ¿cómo yo trataría un cuadro episódico aislado de hipertiroidismo donde no voy a inhibir? Porque no sirve de nada. ¿Para qué voy a inhibirte la síntesis de hormona tiroidea? Si es que se está liberando del coloide. En esos casos, pues lo que voy a hacer es manejo exclusivo sintomático con betabloqueantes no cardioselectivos para intentar controlar ese tipo de sintomatología. Si tenemos un adenoma tóxico, lo ideal es hacer una hemitiroidectomía, una cirugía que quite todo el lóbulo allá donde esté el adenoma. Si lo que tenemos es un bolcio multinodular tóxico, esto, cuando hay muchos adenomas de manera bilateral, suele ser más frecuente en ancianos, no siempre candidatos a cirugía, y por eso muchas veces lo que se suele proponer en este perfil de paciente es el uso de yodo radioactivo, que por supuesto en el adenoma tóxico hasta que le opero le puedo poner betabloqueantes, y en el bocio multinodular hasta que le dé yodo radioactivo le puedo poner betabloqueantes, pero que te estoy contando como la visión lógica, ¿no? Hay que buscar en estos casos tratamiento más definitivo porque está claro que ahí hay adenomas que producen hormona tiroidea y hay o que quitarlos con cirugía o quemarlos con yodo radioactivo. La enfermedad de Graves-Basedow es una enfermedad de perfil autoinmune y si la oftalmopatía no es muy importante y lo que hay es actividad tiroidea, como las enfermedades autoinmunes van por brotes, pues puedes intentar controlar inicialmente la situación con antitiroideos y dar ciclo de antitiroideos vigilando la granulocitosis y ver cómo van las cosas. Si no se controla o haya manifestaciones más graves, pues a lo mejor se hace necesario tratamientos más enérgicos, ya sea yodo radioactivo o cirugía, que se suele hacer a veces en caso de oftalmopatía grave, etcétera, etcétera. Y por supuesto, aparte, si hay oftalmopatía, etcétera, etcétera, también requerirá específicamente, como veremos en algún momento de oftalmología, pues tratamiento específico de la oftalmopatía, como puede ser el uso de corticoides. Y el hipertiroidismo secundario a un adenoma productor de TSH, pues sí que requiere cirugía, solo que la cirugía es hipofisaria, porque si lo dejas, seguirá creciendo, producirá la mianopsia bitemporal y todos los problemas que de sobra conocemos. Por tanto, ante un hipertiroidismo secundario hipofisario, pues hay que hacer cirugía del adenoma hipofisario. Y luego, por supuesto, pues si la causa es tomar hormona tiroidea ficticia, dejar de tomarla, etcétera, etcétera. Vamos a ver preguntas. Aquí nos pusieron una gammagrafía que fíjate que hay todas las opciones. Aquí no se ve nada, gammagrafía limpia, blanca. Aquí hay un puntito, adenoma, un adenoma único. Aquí muchos adenomas. Y aquí pues todo capta de manera difuso. Por tanto, así a ojo, pues esto es un adenoma tiroidea, un bocio multinodular tóxico y una enfermedad de Graves como probabilístico a priori. Pero bueno, eso solo te lo cuento. En general, lo que hay que ver es el caso clínico. Alguien que tiene 2 semanas, cuadro limitado, de febrícula, astenia, palpitaciones y dolor cervical. Es muy habitual que además te hablen de reactantes de fase aguda como VSG, PCR elevados, y tiene una TSH, no te dan la T4, tiene una TSH suprimida.
bajísima. No te dicen los niveles normales, pero 0,01 pues será bajo, ¿no? Pues digo yo, pues si tiene tanto cero el numerito será por algo. Pues bien, esto es un hipertiroidismo primario, desde luego, donde por el cuadro de tan poca evolución, etcétera, etcétera, y con reactantes de fase, parece ser una tiroiditis subaguda de Kerbein, que habría que ver la tiroglobulina, etcétera, etcétera. De todo esto, ¿qué gammagrafía nos esperamos? Pues la gammagrafía donde el tiroides no se ve. Gammagrafía limpia, blanca, la opción 1. Aquí, si ya te habías aprendido la anterior, porque eras listo, pues ya decías, uy, pues esto tiene pinta de bocio multinodular, ¿no? Porque hay ahí como varios varón de edad avanzada que tiene tiroides aumentado, TSH menos de 0,000 bajo, con T4 libre alta, y te dice que tiene nódulos y te pone la gammagrafía, pues que son varios nódulos que están captados. ¿Qué tienes que sospechar? Pues lo más probable es que sea un bocio multinodular tóxico. Y este perfil de pacientes, el tratamiento estandarizado es el yodo radioactivo, por ser menos cruento que someterles a una cirugía tiroidea. Sobre la enfermedad de Graves, que fíjate, esto fue una pregunta un poco enrevesada, ¿no? Paciente con bocio por un Graves que no quiere yodo y que tiene oftalmopatía grave. O sea, pues, en este contexto, pues, ¿qué le harás? Esto, el truco era la escalera terapéutica. Pues como tiene algo grave, pues le haré una tiroidectomía importante, sea total o subtotal, y por ahí va la cosa, ¿no? Pues era la total. Tiroidectomía total, y más si había oftalmopatía grave, para, quitando el estímulo inmunógeno del tiroides, intentar que no haya estímulo inmunógeno ocular. Pero es una pregunta enrevesada, porque si un paciente te ha dicho que no quiere yodo radioactivo, es poco probable que esté dispuesto a que le metan en el quirófano y le rebanen el tiroides entero. Pero bueno, cosas que preguntan en el MIR. Enfermedad de Graves, en tratamiento con metimazol y propranolol, beta bloqueante para el control sintomatológico, y metimazol como antitiroideo para el Graves. Y tiene fiebre y dolor a la deglución, con una faringe eritematosa sin exudados. Y te dan dos opciones, una interrumpir propranolol y otra interrumpir metimazol. Esto es un truco para el MIR, un truco tipo de técnica de test. Si en el enunciado aparecen fármacos y en las opciones de respuesta aparecen esos mismos fármacos, como que son culpables de algo, pues o el que pone la pregunta muy enrevesado y se lo ha currado a muerte, o en realidad te está dando una pista y debe de ser ese el culpable. Interrumpir el propranolol, pues no, porque no produce el cuadro clínico este, parece una granulocitosis. Lo que habría que hacer es interrumpir el metimazol y obtener un hemograma para ver un poco cómo están los granulocitos. Pregunta de inmunología de los últimos años sobre la hipersensibilidad tipo 2, que son aquellas enfermedades que se producen por un anticuerpo que hace una acción específica, directa, depósito sobre algo, como ocurre en el Goodpatcher, como en la miastenia gravis con los receptores antiacetilcolina, o como ocurre en el pénfigo con los antidesmogleína. ¿Qué es lo incorrecto? Que la presencia de anticuerpos frente al receptor de las hormonas tiroideas T3 y T4 se asocia al Graves. No, es el anticuerpo antirreceptor de TSH, ¿no? Y es una enfermedad por hipersensibilidad tipo 2, de perfil autoinmune, pero no, lo que estaba mal era el receptor al que se unía, ¿no? El anticuerpo que hay en la enfermedad de Graves se une al receptor de la TSH. Era una pregunta así sencillita o más o menos. Técnica, pregunta un poco más cruel, técnica quirúrgica de un adenoma tiroideo tóxico solitario. Y tú lo lees y dices, uy, pues no le voy a hacer como es un tumor benigno, pues no le voy a quitar el tiroides entero, ¿no? Parece que lo lógico es dudar entre quitarle solo el adenoma, nodulectomía, o una hemitiroidectomía. Pues lo correcto es la hemitiroidectomía. Pues bueno, pues vale. Pero que tú con lo poco que hemos construido al menos seas capaz de pelearte, porque sabes que es un tumor benigno, solamente con la opción 1 y 2, ya es todo un avance. Mujer de 25 años que lleva 2 meses de pérdida de peso, nerviosismo, dificultad del sueño, etcétera, etcétera. Taquicardia, no hay bocio. Eso te puede ayudar a sospechar que no hay aumento de la actividad del tiroides, y tiene TSH suprimida y T4 elevada. Y tiroglobulina baja, pues eso, ¿no? Como la tiroglobulina es baja, pues no hay destrucción tiroidea. Si hubiese una tiroiditis subaguda,
tiroglobulina alta. Si fuese una enfermedad de Graves, pues lo esperable, que nos lo dice aquí, gammagrafía, absorción disminuida, estaría aumentada la gammagrafía. Y un estruma ovárico, pues es una cosa rarísima, y lo más probable en el contexto clínico que nos están dando es que estemos ante una tirotoxicosis facticia, ¿no? Que esta mujer obesa pues esté tomando hormona tiroidea de forma indebida para intentar perder peso y pues se le ha ido la pinza con la dosis, evidentemente. Pregunta del 2025, hipertiroidismo que puede cursar con TSH normal o elevada. Pues el hipertiroidismo de origen hipofisario, un adenoma hipofisario. Pues eso. El resto de los que veis ahí tendrán la TSH suprimida. Y pregunta de este último año, que la vamos a nombrar, pero en realidad se ha anulado. ¿Por qué se ha anulado? Ni idea. 56 años, tiene 10 días de febrícula, bocio, doloroso, y además pues está ansiosa, sudorosa, con 100 latidos por minuto y presión arterial alta. O sea que nos están hablando de un cuadro agudo o más o menos agudo de hipertiroidismo, además con bocio doloroso, como inflamatorio. Seguramente tiene VSG alta, etcétera, etcétera. ¿Qué deberíamos esperar? Pues esto parece una tiroiditis subaguda de Kerbein. TSH baja, T4 elevada, anticuerpos estimulantes de tiroides negativos, porque no es un Graves, e hipocaptación de yodo en la gammagrafía, porque sería gammagrafía tiroidea negativa, porque el tiroides se está destruyendo. Eso sería lo lógico. Lo que pasa es que la han anulado y no sabemos por qué. Pues porque a lo mejor también podría ser... Bueno, la verdad es que el cuadro clínico es bastante llamativo. En un Graves o en el resto de causas de hipertiroidismo, aunque haya bocio, no es doloroso porque no está inflamado de manera aguda. El cuadro clínico es muy, muy sugerente de una tiroiditis subaguda de Kerbein, pero la han anulado porque las anulaciones son así de azarosas. Pasamos ahora a explicar el hipotiroidismo, donde la clínica, pues también seguro la conoces: hipotermia, intolerancia al frío, puede haber aumento de peso, aunque el paciente tenga anorexia, con piel edematosa sin dejar fobia, estado mixedematoso, con alopecia y pelo ralo, puede perder las colas de las cejas, reflejos aquilios enlentecidos, hay bradicardia, hay hipertensión diastólica. Es curioso que los dos, el hipertiroidismo da hipertensión a expensas sobre todo de sistólica y el hipotiroidismo también de hipertensión a expensas de diastólica. Estreñimiento, bradipsiquia, etcétera, etcétera. Puede haber anemia macrocítica, trastorno también del perfil lipídico, en definitiva lo que conoces de sobra. Causas, pues que el tiroides no trabaje, de causa autoinmune, como es la tiroiditis de Hashimoto. En este caso, la tiroiditis de Hashimoto va destruyendo, tiene anticuerpos antitiroideos, concretamente antitiroglobulina, etcétera, etcétera, que van destruyendo el tiroides y progresivamente lo van gastando, lo van quemando, con lo cual se va produciendo un hipotiroidismo primario progresivo. El déficit de yodo. La causa más común en nuestro medio es la etiología autoinmune, pero el déficit de yodo probablemente es la causa más común en el mundo o por lo menos en muchas regiones. También el hecho de una cirugía tiroidea, de la radiación cervical o trastornos congénitos. Por eso, dado que además tener déficit de hormona tiroidea al nacimiento puede causar mal desarrollo neurológico potencialmente reversible, pues es importante que sea parte del screening de los neonatos, que puede deberse al desarrollo erróneo del tiroides en su migración desde la base de la lengua y que se produzca una anomalía, que es lo más común, y ya lo raro es que haya una enfermedad genética que afecte a una enzima, que afecte a la síntesis tiroidea, que es menos frecuente. Muy importante, como otras causas de hipotiroidismo, dos fármacos: la miodarona, que ya lo hemos nombrado muchas veces, pero también el litio. Recuerda que la miodarona podía dar hiper e hipotiroidismo, por eso aquí está, y el litio en concreto, aunque no es real lo que te voy a decir, hasta la idea de que el litio es, pues en realidad como el yodo, es un elemento, es un átomo, por así decirlo, y por tanto de alguna manera puede interferir y pues digamos que el tiroides coge litio, no coge yodo, y entonces se puede producir un hipotiroidismo. Este no es el verdadero mecanismo, pero quizá así te ayude a recordarlo. Eso es cuando se destruye el tiroides o no trabaja el tiroides.
La otra causa es que no haya TSH y entonces no se produzca la activación, que es la insuficiencia hipofisaria con pérdida de la producción de TSH, que es evidentemente mucho más raro. En el hipotiroidismo no haremos gammagrafía, no tiene sentido ver si está trabajando mucho el tiroides o no, en teoría no debería trabajar porque hay hipotiroidismo. Empezamos por el hipotiroidismo primario, recordando las etiologías: autoinmune la más frecuente, déficit de yodo, la quizá más frecuente a nivel mundial, y luego, muy importante, las causas farmacológicas como el litio y la amiodarona. El efecto en la analítica va a ser T4 baja con TSH elevada. Y estas enfermedades, como la TSH se eleva, esa TSH va al tiroides e intenta que produzca más hormona tiroidea, solo que no lo hace. Y entonces se produce bocio. Por tanto, en los hipotiroidismos primarios es muy habitual que haya bocio, pero no por ello, salvo que tú detectes o veas que hay un nódulo, pues no hay que hacer pruebas de imagen, etcétera, etcétera. Porque pues una tiroiditis de Hashimoto crónica, pues no vas a ver nada relevante o interesante en la ecografía, insisto, salvo que sospeches malignidad. Y luego tenemos el otro hipotiroidismo que hemos nombrado. El déficit de TSH va a producir T4 baja con TSH baja. Y por tanto, pues eso es un hipotiroidismo secundario, donde no va a haber, en este caso, bocio, porque como no hay TSH, pues no va a haber intento de sobreestímulo del tiroides, todo lo contrario, va a haber un tiroides atrofiado. ¿Cómo se trata el hipotiroidismo? Aunque sea autoinmune, de la causa que sea, evidentemente si es déficit de yodo, dando yodo, pero que no ponemos inmunosupresión para la enfermedad autoinmune, no, porque es muy fácil. Si tienes algo que está destruyendo tu tiroides, pues lo que hay que hacer es sustituir la función tiroidea. Damos hormona tiroidea y hacemos el control, salvo cuando el problema es hipofisario, evidentemente, que es lo raro. Ante los hipotiroidismos primarios damos hormona tiroidea y vigilamos que sean niveles adecuados, no mirando hormona tiroidea, sino mirando que los niveles de TSH se normalicen. Eso solo me sirve en el hipotiroidismo primario. Si es un hipotiroidismo secundario, pues sí que tendré que mirar hormona tiroidea, que es más complejo para regular los niveles, pero es lo que hay. Si sospecho déficit de hormona tiroidea por problema hipofisario, recuerda que también suele coincidir con otros déficits hormonales. Y por orden, lo primero que hay que reponer es el cortisol. Es sin duda alguna el cortisol lo primero a reponer cuando hay déficit de todas las hormonas de todos los ejes hipofisarios. Primero reponemos cortisol y luego repondríamos hormona tiroidea. Y luego hay un cuadro que se llama hipotiroidismo subclínico, en el cual los niveles de TSH están altos, pero los de T4 libres son normales. El paciente debería estar asintomático y por eso no se suele tratar. Lo trataremos cuando la TSH esté por encima de 10, porque dice, bueno, es que este está asintomático, pero en algún momento, ya con TSH de más de 10, pues seguramente en algún momento va a empezar a bajar también la T4 libre en sangre. Y la otra opción es cuando haya niveles intermedios entre 5 y 10, pero hay algo más. Un niño, desarrollo, embarazada, que la enfermedad sea autoinmune, porque aunque ahora mismo la enfermedad autoinmune no esté dando hipotiroidismo, va a progresar y va a acabar produciendo hipotiroidismo, etcétera, etcétera. Pues vamos a ver algunas preguntas. Hombre de 24 años, con astenia, lentitud al hablar, somnolencia, hinchazón, bradicardia, cara botargado, tiene el colesterol por las nubes y tiene una TSH de 187, ahí te pone lo normal, y una T4 libre de 0,2, baja. ¿Qué estrategia es más adecuada? Hacer una ecografía, determinar T3 libre y la reversa. Pues nada, aquí lo que hay que hacer es, evidentemente, tratar con levotiroxina, ¿no? Poner directamente ya hormona tiroidea y en nuestro medio, pues sospechar que la causa más probable es que sea de perfil autoinmune y pedir anticuerpos antitiroideos, que en este caso no activan el tiroides, sino que lo destruyen, ¿no? Como son los anticuerpos antitiroglobulina, etcétera, etcétera. Causa más frecuente de hipotiroidismo congénito, esta es una pregunta cruel y despiadada, pues es la alteración del desarrollo glandular. No es un trastorno de la producción de las hormonas por una enzima concreta, sino directamente un desarrollo erróneo del tejido glandular que produce hipotiroidismo al nacer, que durante el desarrollo fetal todo va bien porque tiene la hormona tiroidea materna, pero al nacer ya no la va a tener y por eso hay que ir a buscarlo, hay que hacer este screening porque es algo potencialmente tratable y así evitamos discapacidad intelectual.
Paciente con fatigabilidad fácil, pérdida de apetito, aunque no pérdida de peso, y tiene estas facies donde se le ve que, pues, no sé si la cola o todo ello, ¿no? Le faltan cejas. Pues eso es un rasgo muy característico del hipotiroidismo. ¿Cuál de las siguientes analíticas nos orientaría mejor? Pues fíjate que te ponían hemograma, hierro, proteinuria, ANAS y TSH. Pues TSH, ¿no? Que era lo primero que se alteraba y luego ya venía la T4. Pues lo suyo es pedir las dos cosas, pero si solo te hacen pedir una, la TSH. Paciente de 34 años que tiene hipotiroidismo y le hacen una ecografía de tiroides. Y ahí te ponían la imagen, que es que no la voy ni a comentar. ¿Y cuál era la disquisición? ¿Había que hacerle la ecografía, sí o no? Sí, es correcta. No, sí, no. Pues hombre, si no te dan más datos, es más, aquí no se ve ni un nódulo ni nada, pues no, pues uso eficiente de recursos. Ante un hipotiroidismo, no. Es incorrecta realizar una ecografía porque el hipotiroidismo no es indicación de estudio de prueba de imagen por glándula tiroidea. Lo que hay que hacer es pedirle anticuerpos antitiroideos para ver que sea autoinmune, que es lo más probable, y tratar y ya está. Si hubiese nódulos palpables o tal, entonces sí, pero si no, pues no. Hombre de 24 años, con voz ronca, lentitud al habla, somnolencia, hinchazón y TSH por las nubes. Fíjate que prácticamente se parece mucho a la anterior, porque claro, le he dado para atrás. Pues que hay que darle ya directamente tratamiento con hormona tiroidea. Creo que es que está repetida. Pregunta reciente: fibrilación auricular, que es con hipertensión y dislipemia, y toma cenocumarol, amiodarona, candesartán y pitavastatina. Y como tú ya eres muy listo y hay amiodarona ya, pero fíjate que entre las opciones hay una opción que te dice que a lo mejor el paciente tiene un problema por amiodarona. Si te ponen un fármaco en el enunciado y en la opción de respuesta, plantéate que eso puede ser una buena opción. Vamos a ver qué le pasa a la paciente. O al paciente en este caso. La pitavastatina es la tercera estatina que toma por la elevación persistente de CK y mal control de la dislipemia. O sea que tiene una dislipemia que no hay forma de controlar. A lo mejor es que la causa de la dislipemia es secundaria. Y te dice que tiene estreñimiento, astenia, adinamia, caída del cabello, malestar. Es decir, que te están dando datos de que no se justifican ni por el trastorno de los lípidos ni por nada más. Entonces te dice aquí ponerle algo más para el colesterol, el anti-PSK9 o complemento alimenticio o ponerle rosuvastatina. El mensaje es que al paciente le está pasando algo más grave que sus colesteroles, ¿no? Que es toda una clínica de hipotiroidismo. Y dado que toma amiodarona, pues probablemente en el fondo tiene un hipotiroidismo inducido por amiodarona, que explica toda esta clínica y además explica por qué no hay forma de controlarle el perfil lipídico. Lo que hay que hacer es retirar la amiodarona si se puede y desde luego tratar el hipotiroidismo hasta que la situación se normalice. Pasamos ahora al nódulo tiroideo, que la verdad es que siempre que lo veo por ahí me parece una cosa escabrosa. Tú te puedes aprender todos los detalles, pero yo te voy a contar lo único que yo sé y con lo que yo sobrevivo, porque además no es algo tan preguntado como la gente asume. Ante un nódulo tiroideo, nódulo en el tiroides, lo palpas, tal, no sé qué, o por supuesto miras a ver si hay adenopatías, etcétera, etcétera, asumiendo que no hay nada de eso. Por tanto, pues no sabes si es un nódulo hiperproductor, hipoproductor, un tumor, etcétera, etcétera. Entonces lo primero es pedir perfil tiroideo y si hay hipertiroidismo, gammagrafía. Si hay un nódulo, hipertiroidismo, y en la gammagrafía el nódulo es caliente, pues eso es un adenoma tóxico. Y por tanto eso sé que ya es benigno. Nódulo caliente, hipertiroidismo y nódulo caliente, pues ya está. ¿Qué hay que hacer? ¿Biopsia? No sé qué. No, tratamiento del adenoma, que suele ser hemitiroidectomía, que ya nombramos antes. Cirugía. Pues ya está. Luego está la otra opción, que tú le has hecho el perfil tiroideo y no hay hipertiroidismo, o lo hay, pero en la gammagrafía no hay un nódulo caliente. Es decir, que en resumidas cuentas es un nódulo frío, no es un nódulo caliente que esté produciendo hormona tiroidea y que capte yodo en la gammagrafía. Pues ante un nódulo frío, ahí sí hacemos ecografía. A veces en la ecografía te dice claramente que es una lesión quística, contenido líquido, o sea que no pinta feo y que no hay que hacer nada. Simplemente vigilar porque es de riesgo bajo. La propia imagen de la ecografía es muy informativa. Pero si el ecografista te da datos de riesgo
medio o alto, pues en esos casos pues es imprescindible hacer una prueba anatomopatológica, que suele ser pues una PAF, con una única pequeña salvedad, que es que si tú haces una PAF de una lesión, de un nódulo tiroideo y está llena de células foliculares, ojo, que puede ser un cáncer folicular, es decir, que pueden ser que esas células foliculares que tú ves ahí y dices, son normales, ya, pero hay tal cantidad en una lesión que en teoría pues tenía un contenido líquido, que no sé qué, y al final solo estoy sacando células y células foliculares a ver si va a ser un tumor. Lo que te intento decir es que muchas veces la PAF no es mega informativa, hay que ver en el contexto de los hallazgos de la ECO y de la PAF, y desde luego si se ve abundancia de células foliculares, plantear que incluso, aunque no diga el anatomopatólogo que es un cáncer, pues insistir en la posibilidad de que sea así. Y esto que te pongo es la única pregunta que yo he encontrado de este tema, para que veas lo enrevesado que está en tus apuntes el asunto y pues la poca miga que da, porque tampoco da mucha rentabilidad. Además, la pregunta yo creo que está mal conceptualmente. Paciente que tiene un bulto en la zona anterior. Y tú, bueno, pues nada. Y es una masa firme de 2 centímetros de diámetro, liso, que asciende con la deglución, típico de algo tiroideo. Y te dice, no hay adenopatías, ¿qué prueba solicitaría de entrada? Pues si no miro las opciones, ¿qué haría yo de entrada? Perfil tiroideo, TSH, T4, pero es que no te lo da como opción. Te dice tiroglobulina, y tú eso no. TAC cervical, no, en todo caso le haría una eco. Una determinación de anticuerpos antitiroidea, encima los de la Hashimoto, pues eso tampoco, o sea, no, es que no sé si tiene hipotiroidismo, es que no me dan tal. Si tengo que elegir algo, ¿qué prueba haré para estudiar un nódulo tiroideo? Pues una PAF, pero antes de la PAF le habré hecho el perfil tiroideo y la ecografía, pero bueno, pues como son así de graciosos, pues ¿qué le vamos a hacer? Y ahora vamos a ver finalmente pinceladas de cáncer tiroideo, donde hay 4 tipos principales y este es el orden en frecuencia: el papilar, el folicular, el medular y el anaplásico. Hay un truco que me decía mi profesora Ana Blanco, que era: por fin me acuerdo de los nombres de los tumores tiroideos, y así te acuerdas además del orden en cuanto a frecuencia. El más frecuente es el papilar, seguido del folicular, luego el medular y el anaplásico. El por fin me acuerdo. Pues primer mensaje, que ahora iremos nombrando por encima cada uno de ellos sin mucho agobio, porque tampoco hay que saber demasiado, una vez más. Primer mensaje, el papilar y el folicular, que son los más frecuentes, pues derivan de las células foliculares y se parecen a la célula folicular, o sea, son muy diferenciados. No como para producir hormona tiroidea, no dan hipertiroidismo, pero digamos que la célula se le parece. Entonces, eso hace que tengan mejor pronóstico, como veremos ahora, porque puede utilizar la tiroglobulina como marcador tumoral y porque el radioyodo es útil porque la célula, como está más o menos diferenciada, capta yodo radioactivo. Por su parte, el cáncer medular, es de otro estirpe celular, de las parafoliculares que producen calcitonina. Y por tanto, aquí ni me sirve la tiroglobulina, ni me sirve el radioyodo. Y finalmente el anaplásico, su desdiferenciación, su diferenciación es baja y por tanto su desdiferenciación es un tumor muy agresivo. ¿Viene de la folicular? Sí, viene de la folicular, pero vamos, no se acuerdan de que un día fue una célula folicular. Tiene muy mala pinta, es un tumor muy agresivo y aunque derive de estirpe folicular, por su pérdida de la diferenciación, pues tampoco es especialmente útil ni la tiroglobulina ni el yodo radioactivo como parte del tratamiento. Dicho eso, pues vamos a empezar a nombrarlos. El más frecuente es el papilar. Uno diría, el más frecuente será el folicular porque es la célula folicular. Ya, pues no. Y además uno diría que el que más se parece al tiroides, pues debería ser el más frecuente, que es el papilar. No, el papilar crece formando papilas, como su nombre indica, y con la P también tiene cuerpos de Samoma. Pues vale. Sin embargo, el folicular tiene esta paradoja, es el segundo en frecuencia y se parece más, cuando lo ves al microscopio, a la célula folicular, de ahí su nombre. Sin embargo, tiene un comportamiento más agresivo que el anterior, tiene peor pronóstico que el papilar, con invasión linfática y sobre todo hematógena o vascular más precoz. El papilar crece lentamente y se disemina los ganglios. El folicular crece despacio, pero tiene más probabilidad de diseminación hematógena.
En ambos casos, el yodo radioactivo es útil para el tratamiento del tumor y de la metástasis en caso de haberla, porque son células que son capaces de captarlo, y el seguimiento con tiroglobulina es útil. Si yo te quito todo tu tiroides, todas tus células foliculares, y pues tus niveles de tiroglobulina deberían estar suprimidos. Y si pasado un año de la cirugía aparecen niveles de tiroglobulina en sangre, a lo mejor hay una recidiva en alguna parte. El mejor pronóstico es el papilar, seguido del folicular. Por tanto, fíjate que la frecuencia en la que aparecen los tumores también es la frecuencia de éxito terapéutico. El papilar, el de mejor pronóstico, seguido del folicular. El medular es el siguiente en frecuencia y tiene peor pronóstico, no deriva de células foliculares y está relacionado con neoplasia endocrina múltiple, con la mutación del gen RET y sobre todo con el MEN2A, que también tiene carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma y hiperparatiroidismo, o hiperplasia benigna en este caso de hormonas paratiroideas, de glándulas paratiroideas. Muy importante que el tumor peor que puede tener es el maligno, que es el medular. Sin embargo, ojo, cuidado de meter en quirófano a alguien que tenga un feocromocitoma. Por eso hay que rastrear la posibilidad de que un paciente con un cáncer medular de tiroides pueda tener además un feocromocitoma, porque si es así, primero hay que controlar bien el feocromocitoma, con primero los alfa bloqueantes, luego los beta bloqueantes, bla, 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 y luego ya veré lo que hago con el tiroides. Deriva de las células parafoliculares que producen calcitonina y en este caso pues el marcador puede ser la calcitonina, pero el yodo radioactivo evidentemente no sirve para nada y el pronóstico de estos cánceres pues es peor. ¿Cuál es el tratamiento en general del cáncer tiroideo? Pues vamos a hablar del tratamiento del papilar y el folicular, que son los comunes, los frecuentes, porque Aquí, en este caso, recuerda que usamos tiroglobulina para el seguimiento y que era útil el yodo radioactivo. Pues vamos a utilizar el sentido común. Yo tengo un cáncer tiroideo. ¿Qué hay que hacer? Quitar todo el tiroides. Todo el tiroides. Y según lo que me encuentre, el tipo histológico, la invasión, o en la exploración habré visto ganglios, ampliamos a ganglios, pero de luego hay que quitar el tiroides entero. Una vez hecho eso, cuando yo te quito el tiroides, te quedas sin hormona tiroidea. Fíjate la idea. Como no tengo hormona tiroidea, mi TSH sube. ¿Qué hace la TSH? Hará crecer el tiroides que no existe y hará crecer células tiroideas que estén por ahí. Entonces, en ese momento, no nada más salir de quirófano, un poquito después, pero con niveles de TSH alto, hago una gammagrafía tiroidea para rastrear si queda tejido tiroideo en alguna parte. Y por tanto es útil en ese sentido. Y puede utilizar como tratamiento adyuvante precisamente yodo radioactivo para hacer y quitar cualquier resto que pueda hacer, y eso no lo haré en todos los casos, pero sí en los casos de mediano o alto riesgo, ¿no? Cuando lea cosas que me resulten incómodas de leer, como invade no sé qué, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver con preguntas. Una vez hecho eso, es decir, he quitado el tiroides, TSH ha subido, he rastreado y buscado por ahí lesiones y he puesto yodo radioactivo para suprimir y destruir posibles células que queden por ahí, restos por ahí y por allá, pues ahora lo que sí voy a hacer es dar hormona tiroidea porque el paciente lo necesita, pero te voy a dar hormona tiroidea supresora, de manera que mi objetivo no es conseguir que la TSH hipofisaria se quede normal, porque esa TSH normal puede estimular células que estén por ahí, sino que voy a intentar darte niveles de hormona tiroidea un poquito suprafisiológicas para suprimir la TSH. Es una especie de hormonoterapia que no busca solo sustituir al tiroides, sino evitar la reaparición de tumor. Cuando la cosa se desmadra, pues hay nuevos fármacos, lenvatinib o sorafenib, pero bueno, según acabo esta clase, a lo mejor esto se desactualiza y hay que pensar en otros, pero ya te digo que lo importante es que te quedes con el esquema anterior. Y luego que el seguimiento es muy útil por lo que hemos dicho, porque ya sea por la cirugía o por el radioyodo a dosis supresiva, pues te has cargado todas las células foliculares y puedes hacer seguimiento de estos pacientes con tiroglobulina. Y ante nueva aparición de niveles de tiroglobulina, sospechar la presencia de recidivas locales o de metástasis a distancia. Y con esto que he contado, sabes más de lo necesario. Pues, vamos, yo no sé nada más de tumores tiroideos. Paciente que le hacen una hemitiroidectomía, solo la mitad de un nódulo tiroideo, pensarían que es benigno y tiene un patrón folicular, células foliculares, muy celular, mucha célula, sin invasión capsular, que invade los vasos sanguíneos y nervios adyacentes. O sea, que dices tú, bueno, no invade la cápsula, pero
¿Qué hay que hacer? Pues lo básico es quitar el tiroides entero y por tanto no es un carcinoma folicular y hay que hacer una tiroidectomía completa, tiroidectomía total. Y luego además, pues hacer el rastreo con radioiodo, ver si es necesario dosis supresiva y dar hormona tiroidea para dejar niveles de TSH bajos. El tumor maligno más frecuente del tiroides y que tiene mejor pronóstico es el papilar, que también tenía cuerpos de psamoma. Nódulo tiroideo, le hacen una tiroidectomía total con vaciamiento ganglionar y tiene un carcinoma papilar de tiroides, sin infiltración vascular, pero sí capsular. Y es como, tiene una cosa así, otra no. Yo no me sé el detalle, ni falta que hace. Y las concentraciones de tiroglobulina pues son de 14. ¿Cuál sería el siguiente paso? Solo han pasado 24 horas de la cirugía, ya deberían habérselo normalizado, no lo sé, tal, no sé qué. En cualquier caso, carcinoma papilar, parece que con alguna cosa en la biopsia fea ya te he quitado el tiroides. ¿Qué hay que hacer? Ver si queda algo en alguna parte. ¿Qué te voy a hacer? Pues no dar todavía hormona tiroidea porque me interesa que tenga la TSH altas y rastrear, buscar con yodo si hay restos y darte además dosis ablativas para destruir los posibles restos que queden por ahí, porque hay datos en el caso clínico que sugieren pues peor pronóstico. Siempre una visión amplia para no aprendernos todo perfectamente, sino mejor saber lo básico para defendernos en cada pregunta. Fíjate, neoplasia endocrina múltiple tipo Mendoza con la mutación del gen RET y tiene un nódulo tiroideo, pues que va a tener un carcinoma medular de tiroides. Pues está, ¿no? Porque si tienes todo eso, pues lo que te toca tener en el tiroides es un carcinoma medular. Fíjate, esta pregunta yo no miré ni la foto. Tumor palpable en el cuello móvil a la deglución, tumor tiroideo. Y tiene historia familiar de tumores endocrinos, neoplasias endocrinas múltiples familiares. Pues yo dije, problema en el tiroides y neoplasias endocrinas, pues es que no miré ni la foto, ni la miré. Carcinoma medular de tiroides, se acabó. El yodo radioactivo en el cáncer de tiroides diferenciado, se refiere al papilar y al folicular, dar dosis ablativas, destructivas, pues se debe, sí, porque pone tratamiento, se debe administrar antes de la tiroidectomía. Pues no se hace antes, se hace a posteriori en todo caso. Administrado con carácter ablativo post-tiroidectomía, fíjate que se contradice, o antes o después, era un pequeño truco, técnica de test, facilita el seguimiento, claro, porque destruyes todo tejido tiroideo que quede y ya luego le hago seguimiento. Pues eso es lo correcto. ¿Está indicado únicamente cuando hay metástasis? No. Y luego fíjate la opción 4 que la gente dudó con esto. En pacientes de bajo riesgo o muy bajo riesgo, reduce las recurrencias y prolonga la supervivencia. Pues si lo piensas, no tiene mucho sentido esa frase. Será al revés. No, en la gente de muy bajo riesgo no va a aportar mucho más y en esos pacientes no les voy a dar dosis ablativas de yodo radioactivo. En realidad se los voy a dar pues cuando en la biopsia vea algo feo, cuando en el caso clínico hay algo que no me guste y por tanto en casos de medio o alto riesgo, que seguro que son los que en los estudios se han visto beneficiados de esta medida terapéutica. Como siempre, un poquito que me sé, otro que me invento. Fíjate en esta última pregunta. Nódulo tiroideo indoloro en el lóbulo derecho de 6 meses. Es un carcinoma medular. Pues ya está, medular. El del MEN2, pero no todos son MEN2, ¿no? Pero es el de ese perfil. Y resulta que es estadio 3 con extensión extratitorea y compromiso de ganglios linfáticos y cervicales. Horror, ¿no? De mal pronóstico, etcétera, etcétera. Entonces, es una mujer de 38 años. Esta pregunta, cuando yo la vi, pues yo la verdad es que ni la dudé. Yo me imagino que había ahí al lado mío alguien que se sabía el TNM de los tumores tiroideos, pero yo que no tenía ni idea, fíjate lo que yo pensé. Tiroidectomía subtotal, dije yo, pues no sé, con los ganglios y demás. Hemitiroidectomía, eso no. Tiroidectomía total, eso sí, total, todo el tiroides, con extirpación de los ganglios linfáticos cervicales. Pues bueno, pues suena bien. Quimio, pues a lo mejor lo que habría que hacer, porque ya no da para operarlo, porque ya tiene ganglios. Pero como decía, quimioterapia exclusiva, en alguien joven yo dije, hombre, tampoco exclusiva, es como solo esto y ya no vas a tener opción a nada más, pues me parecía que sonaba muy mal. Entonces yo dije,
pues vamos a marcar la 3, que es liarnos la manta a la cabeza y hacer una cirugía ahí como Dios manda. Pues eso. Pues ya está, dejo de darte la turra. Espero que con lo que has oído ya prácticamente te sepas la mitad de la patología tiroidea y te dé para sobrevivir, para la facultad, para el MIR, para la vida en general. Nosotros seguiremos haciendo buenamente lo que podemos hacer, que es dar este perfil de clases intentando hacer un poquito más fácil lo difícil. Si te gusta este tipo de contenido, pues compártelo, suscríbete y haznos saber qué tipo de clases te resultarían interesantes tener. Encantados de recibir sugerencias.